Bien, continuando con, con estos videos referentes al manejo del software Leica Infinity. Bueno, en esta ocasión vamos a ver una aplicación que tiene el programa, que es un tema de planificación GNSS. Y para ello, pues bueno, voy a hacerlo algo demostrativo con una práctica que se hizo en la Universidad Gabriel René Moreno y ya en la materia de Geodesia 2. Para hacer una planificación GNSS, lo primero que necesitamos es hacer un diseño geométrico de una red, en este caso, así como se ve en esta gráfica. Hemos diseñado 4 puntos geodésicos y bueno, esto se ha hecho aquí en el programa de QGIS. Hemos identificado los puntos, hemos generado las líneas bases y su orientación de las líneas bases más su distancia que tiene cada una de estas líneas bases. Entonces, ¿en qué consiste la planificación? Consiste en hacer observaciones GNSS a cada uno de estos puntos, pero para ello nosotros necesitamos ver las condiciones meteorológicas en el día que se pretende hacer la medición o para el día que se pretende hacer la medición, ver qué cantidad de satélites vamos a tener para ese día, y ver y planificar el tema de los horarios. Bueno, eso es muy importante, ¿no?, cuando uno hace un diseño de una red geodésica. Acá voy a demostrarlo cómo se ha hecho el diseño geométrico. Hay 3 maneras de poder diseñar geométricamente o la configuración geométrica. Una es este método o de forma radial, teniendo una base y un rover, un punto desconocido, de tal manera que este tipo de configuración pues solo se puede hacer un postproceso, no se puede hacer un ajuste por el tema de que no tiene redundancia o no tiene grados de libertad, es decir, no tengo con quién hacer el cierre. Yo le doy coordenadas directamente de este punto a este punto, pero no tengo dónde hacer mi cierre, no tengo dónde voy a hacer el control. Entonces, este tipo de geometría muy poco usual, bueno, en realidad es bastante usual, solo que muchos de los que quizás hacen este tipo de trabajos piensan que solo hacer un postproceso ya está. No, sino que se necesita hacer un ajuste. Por lo tanto, la solución a este tipo es que se puede hacer observaciones 2 veces el mismo punto, también de forma radial, ¿no? Puedo cortar 2 tiempos ahí en el momento de medición y por lo tanto yo tengo 2 observaciones a este mismo punto. Entonces, cuando yo hago el postproceso con una línea base, luego hago el postproceso con la otra línea base que es del mismo punto, entonces ahí ya yo genero una redundancia, es decir, voy a tener 2 resultados diferentes. Habrá una mínima diferencia en el postproceso, pero eso me permite hacer un cierre, un control, ¿no? Entonces eso ya tiene una redundancia, comúnmente como se llama, grados de libertad. Esto para trabajos preliminares, trabajos que no requieran mayor precisión, pueden ser utilizados, pero ya en proyectos geodésicos ya tenemos que pensar en este tipo de geometría, comúnmente como lo llamamos la triangulación o las redes en forma triangular, ¿no? Entonces, estos se presentan lo mismo 2 casos, teniendo un punto conocido, ya
y 2 puntos desconocidos, que los 3 puntos están trabajando en simultáneo. Si eso se da, puedo yo tomar o tener este tipo de figuras de forma triangular, siempre y cuando que los 3 equipos trabajen en simultáneo, es decir, al mismo tiempo. Y por otro lado, 2 bases y un rover, un punto desconocido y tengo 2 bases. Acá lo mismo, tengo un cierre, es decir, es como que yo le estoy dando coordenadas desde este punto, le estoy dando coordenadas desde este punto. Voy a tener 2 coordenadas calculadas desde 2 puntos conocidos, y ahí es donde hace el control. Muy usual ya en redes geodésicas. Y si queremos tener un poco más de precisión, más exigencia en cuanto a precisión interna y externa del diseño de la red, pues ya pensamos en este tipo de diseños que es en forma de malla. Entonces igual se puede presentar una base que, para que se dé esta figura geométrica en forma de malla, pues necesariamente necesitamos 4 equipos que estén trabajando en simultáneo, es decir, una base y 3 rovers, pero en simultáneo, al mismo tiempo están registrando datos los 4 equipos. Entonces solo así se va a poder dar esta figura en malla. Entonces ya nosotros tenemos 2 diagonales, que hace que sea un poco más exigente en cuanto a su precisión este tipo de diseño. Y finalmente la misma figura en forma de malla, tomando en cuenta 2 bases, 2 puntos de control y 2 rovers, 2 puntos desconocidos, que igual están trabajando en simultáneo. Entonces, ¿qué sucede acá? Desde este punto le doy coordenadas a este, y de este punto conocido también le estoy dando coordenadas a este punto. Desde este punto le estoy dando coordenadas a este, y de este mismo punto le estoy dando coordenadas a este. Por lo tanto, aquí hace un cierre entre los 2 rovers, hay un nuevo vector que se conecta, y eso hace que haya o se genere como una poligonal cerrada ahí, y tengamos mayor control en cuanto a su precisión se refiere. Entonces, muy usuales en redes geodésicas este tipo de configuración geométrica, ya, y todos los programas de postproceso pues utilizan esta configuración, porque esto conlleva a hacer un ajuste de la red geodésica por mínimos cuadrados, ya. Entonces aquí yo hice una planillita de tal manera que en función del área del proyecto y teniendo en cuenta los receptores base de referencia, cuántos van a ser, y los receptores rover y el total de receptores, en función de eso ya se determina estos parámetros del diseño de la red geodésica. Primero, la separación media entre puntos. Para áreas urbanas recomiendan, según teorías que se investigó, recomiendan estas distancias entre 1 y 2 kilómetros si fuera el caso para una red geodésica catastral, y para redes urbanas municipales estamos hablando entre 2 y 3 kilómetros, y redes de control urbano ya estamos hablando entre 3 y 5 kilómetros. Es decir, separaciones entre punto y punto, así como se puede apreciar en esta gráfica, deben haber esas distancias dependiendo de qué tipo de diseño se está realizando o para qué tipo de control es el diseño geométrico. Se puede dar el caso planimétrico o altimétrico, ¿no? Ya, entonces esas distancias se puede utilizar, en función de eso se calculan todos estos demás parámetros. Entonces, como yo tengo la distancia o la separación media entre puntos, yo puedo calcular el número de puntos en función del área del proyecto. Luego tenemos la densidad de puntos, que un punto, cuántos kilómetros más o menos, o un radio de kilómetros abarcaría o está cubriendo. El número de líneas base,
cuántas líneas base. Eso evidentemente está en función de los números de puntos o el número de los receptores Robert. Las incógnitas a calcular, si va a ser X, Y o Z también, planimétrico o planialtimétrico, ¿no? Si este punto es el objetivo, hacer un diseño de una red geodésica X, Y y Z, pues se toma en cuenta 3 incógnitas, pero si solo es planimétrico X, Y, solo se toman 2 incógnitas a calcular, que es lo que necesitamos de esos puntos X y Y. El número de observaciones está en función de las incógnitas y el número de líneas base. El número de las incógnitas no está en función también de los números de las líneas base, y la redundancia o los grados de libertad. Bueno, esto es donde determina exactamente el grado de precisión que tiene el diseño de esta red geodésica. El número de secciones, cuántas secciones voy a realizar, eso está en función de la cantidad de los números de receptores y de la cantidad de número de puntos, ¿no? La precisión instrumental, esto es muy importante. Cada instrumento tiene sus especificaciones técnicas o sus características técnicas que viene de fábrica, y eso hay que tomarlo en cuenta porque va a afectar en función de la distancia, ¿no? Para hacer el tema de los ajustes, las partes por millón, también están ahí las características en la ficha técnica de cada equipo, y la precisión de las baselíneas o de las líneas bases está en función de estos parámetros o de estas características que tiene el receptor GNSS. Luego el índice de diseño, esto es más para hacer comprobaciones, hacer una simulación del tema del diseño de la red, ¿no? Cómo se comporta, cuál de sus puntos puede tener mayor precisión o cuál puede sufrir. Para eso se hace. Esto es un tema de simulación prácticamente que se hace. Eso en forma triangular, en forma de malla, exactamente son los mismos parámetros. Lo único que cambia aquí va a ser el número de las bases. Bien, entonces, entendiendo un poco esta figura geométrica de cómo se plantea el diseño geométrico de una red geodésica, pues empezamos nosotros ya a hacer la planificación GNSS de un proyecto en el programa Leica Infinity. Bueno, para ello voy a crear un nuevo proyecto, voy a trabajar con mi plantilla, voy a direccionarlo donde lo voy a guardar y simplemente voy a decirle crear proyecto. Ya aquí está el nuevo proyecto y aquí podemos cambiar, bueno, los sistemas de referencia. En mi caso ya está con el sistema de referencia. Bien, voy a hacer esta planificación ya tomando en cuenta esta figura geométrica. Vamos a ubicarlo este lugar. Ya este es el área del estudio acá en el Leica Infinity. ¿Cómo lo hacemos eso? Tenemos dos caminos. Puede ser por acá, por el menú Processing o la barra menú Processing. Podemos irnos a GNSS Manager o podemos hacerlo directamente aquí en estas herramientas. En la primera barrita ahí aparece como un satélite, que es lo mismo, GNSS Manager. Va a salir un cuadro como este y aquí, bueno, tenemos varias opciones. Tenemos el set de las calibraciones de antenas, tenemos las estaciones bases de referencia que se tiene en el lugar o en el área del proyecto. Por ejemplo, aquí en Bolivia, si este radio de este círculo con un borde blanco que se ve ahí, es el radio que cubre, por ejemplo, este punto de ahí. Pues yo lo muevo, este radio hace que
aparezcan más puntos de referencia. Estamos hablando de estos puntos que son puntos del IGM, ¿no? Entonces yo voy moviendo esta circunferencia, aún así saliéndome a otros países fuera de Bolivia. Mire, aparecen puntos de referencia que yo podría quizás utilizar o solicitar los datos de estos puntos, aunque aquí ya me muestra el tema de sus coordenadas, pero estas coordenadas pueden ser coordenadas que no son quizás precisas, ¿no? Pero ya me da por lo menos algo de referencia que hay un punto por esas áreas donde yo quiero trabajar. Es más, me está dando incluso el intervalo de registro de datos de esos puntos. Entonces vamos a ubicarnos aquí en Santa Cruz. Vamos a buscar en nuestra área, que es precisamente aquí en la universidad, es justo acá. Podemos cambiar la visualización de esta imagen haciendo un clic por acá, ya de tal manera que tenemos una imagen satelital. Ya se ve así como de fondo por la circunferencia esta que se ve ahí, ¿no? Por eso se lo ve así. Voy a sacarle esta circunferencia por allá y nos vamos a ubicar aquí y buscamos nuestro área de proyección. Aquí está. Bien, entonces más o menos ubicando un punto de estos, a ver, voy a ubicarlo, este punto de acá, el P1 por ejemplo, vamos a ubicarlo, que creo que se ubicaría más o menos por este lugar, ese punto. Vamos a marcar un punto aquí y luego vamos a hacer el estudio de esto. Ahora bien, lo interesante de esta planificación es primeramente analizar lo siguiente. Voy a minimizarlo un poquito esto. A ver, quiero abrir un... Bien, ¿qué es lo que se debe de tomar en cuenta para hacer esta planificación GNSS? Bueno, a ver, primera cosa, que evidentemente tengo que ir al lugar, tengo que conocerlo el lugar, tengo que hacer un reconocimiento del lugar, porque según la imagen que se puede apreciar aquí, pues tengo bastante multicamino, como se lo conoce. Se ven ahí árboles, se ven edificios y otro tipo de interferencias que puede sufrir este punto en el momento de la observación GNSS, cuando yo esté con el receptor ahí y voy a tener problemas. Por eso es importante hacer esta planificación. ¿A qué me voy exactamente? ¿Qué es lo que voy a necesitar del programa? ¿Qué es lo que me va a pedir? A ver, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, vamos a suponer que, a ver, vamos a hacer otra cosa. ¿Cómo es esto? A ver, voy a suponer que el punto es acá, ¿no? Que voy a poner mi trípode, voy a instalarlo el equipo ahí y aquí está la cabeza del equipo instalado en ese punto de ahí. Y de pronto yo tengo que empezar a hacer el análisis, el tema de los multicaminos acá, y eso va relacionado con el tema de la elevación de la máscara. Entonces aquí está el horizonte del equipo y cada satélite que va a recepcionar el equipo, ¿no es cierto?, van a estar no sé, de repente una cosa así, pero del horizonte
hay una elevación de máscara. ¿Qué es lo que sucede? Que satélites que estén por debajo de esta elevación de la máscara, pues el equipo ya no los registra. Y esa elevación de la máscara está más o menos entre los 10 grados a 15 grados, que es lo que se recomienda para campos abiertos, pero este es un campo urbano bastante cerrado, por lo que esto podría traer consecuencias en el tema de que el equipo no va a registrar la mayor cantidad de satélites, y si los va a registrar, lo va a registrar muy interrumpidos, cortados la señal, ¿no? Y hay que ver también el tipo del equipo, si es L5, L2 o L1, eso también tiene que influir mucho. Entonces yo en ese lugar necesito estudiar a estos arbolitos. Ya van a ver ustedes aquí, se ven árboles, van a aparecer una cosa, voy a tratar de dibujar que esto es un árbol. Aquí por decir hay un edificio, por allá de repente hay otros árboles, una cosa así, por acá también hay edificios. Entonces este punto está rodeado de multicaminos. Hablemos por edificios, hablemos por el tema vegetal de árboles, o quizás hasta ahí torres del cableado de alta tensión. Pueden haber también antenas de telecomunicaciones y eso interfiere en la señal. Entonces, ¿qué necesito yo estudiar? Analizar en este lugar del punto, tomando en cuenta todos estos multicaminos, es la elevación de la máscara. Hay una aplicación en el teléfono donde yo puedo hacer una medición. O sea, yo voy, me paro en el punto, ¿no es cierto? Yo voy, me paro aquí en el punto, suponiendo que aquí está el punto, y desde aquí yo parado a una altura, a la altura del ojo que uno tiene, ya yo voy haciendo observaciones a las alturas de este edificio, a la altura de este árbol, a la altura de este edificio, a este edificio, todo obstáculo, hasta puedo tomar en cuenta los cableados de las postes de cableado de eléctricos. Yo voy haciendo observaciones. Hay una aplicación en el teléfono que se puede utilizar, ya, donde esa aplicación, ¿qué es lo que hace? Me mide la altura de la máscara al edificio. Pues si yo estoy por ejemplo por aquí y esta es la altura del edificio, entonces yo con la aplicación observo justo acá lo más alto del edificio, y lo que hace esa aplicación es medirme este ángulo, que sería la elevación de la máscara, pero eso considerando más o menos a una altura o a la altura que lo voy a instalar el equipo. Obviamente es directamente a la altura que uno está ahí. Igual lo mismo puedo hacer este otro edificio y me está midiendo. Entonces a cada uno de estos edificios su elevación de máscara es distinto, es diferente, no es lo mismo. Pues si yo hago observaciones de este árbol puede estar un poco más bajo que un edificio, o al revés, el árbol está más grande que más alto, me refiero en altura, que un edificio. Entonces si este edificio he medido, qué sé yo, 20 grados, a este árbol que es más alto que el edificio voy a medir ya 30 grados, 40 grados de repente de elevación de máscara, que eso es la obstrucción que yo tengo. Entonces eso a mí me ayuda a poder determinar la altura de la máscara, un promedio de todas esas observaciones que voy a hacer en el lugar. Yo voy a tener un promedio de elevación de máscara en ese punto. Entonces y eso aquí en el software yo puedo de tal manera colocarlo, y el software me ayuda a determinar la cantidad de números satélites limpios sin ninguna interrupción que va a poder recibir el equipo. Ya en eso consiste hacer esta planificación, pero hay que ir al lugar a hacer ese tipo de planificación, recabar esta información, y luego con eso se puede tener un mejor control del lugar, y en función de eso incluso puedo determinar el tiempo, qué tiempo yo voy a
darle a ese punto, qué tiempo voy a hacer la observación en ese punto. En eso consiste esta planificación. Bueno, espero haberme dejado entender con esas gráficas de cómo y por qué se hace la planificación. Entonces, bueno, yo teniendo o conociendo esa información que necesito, pues voy a hacer un clic derecho acá. Simplemente, bueno, aquí me voy a venir a esta opción de aquí, primeramente a la segunda ficha. Ahora sí lo ubicamos. Este punto, ubicamos nuestra área del proyecto que estaba por aquí, justo por acá, y voy a hacer aquí, justo voy a suponer que aquí es mi punto más o menos, o cercano por ahí, no importa. Un clic derecho y le vamos a decir un nuevo sitio. Voy a poner aquí un nombre, puedo ponerle, bautizarle con el nombre del punto, y esta es la fecha de este momento. Ya, y aquí están las coordenadas de ese punto. Aquí es necesario colocar una altura referencial con respecto al nivel medio del mar. Voy a ponerle más o menos un intervalo de 400 y fracciones, debe estar más o menos por ahí, y le voy a decir crear. Se va a crear un punto ahí con el nombre que lo asigné, y ahora vamos a hacer un clic aquí en la parte de izquierda. En este panel se crea el número punto o el sitio, y voy a hacer un clic derecho ahí y le voy a decir nueva predicción, y aquí es donde nosotros necesitamos conocer esos datos. Acá pueden colocarlo también el nombre del punto si quieren, P1, el sistema de coordenadas. No hay otro sistema, es el único que define automáticamente. Ya me marca la altura de la altura con respecto al nivel medio del mar. Y aquí es donde nosotros necesitamos colocarlo el tiempo. ¿Cuál va a ser el tiempo o el intervalo de tiempo de observación? O sea, desde qué horario hasta qué horario piensas hacer este trabajo. Y puedes hacerlo incluso puedes adelantar la planificación, por ejemplo, para mañana, para pasado mañana. Y aquí es donde nosotros cambiamos la fecha. Voy a suponer que, por ejemplo, yo voy a hacer para el día mañana una planificación de observación. Y aquí está el 23 de 05 del 26, y ponemos aquí la hora, desde qué hora se va a hacer esta medición, si vas a hacer todo el día o vas a hacer en el lapso del tiempo de la mañana o de la tarde o de la noche. Lo más recomendable para hacer mediciones GNSS estáticas se recomienda en la noche. Yo tengo planificado, por ejemplo, hacer este tipo de trabajo desde el mediodía. Voy a ponerle desde las 12 ya, y voy a terminar ese mismo día, pero a las 6 de la tarde. Ponerle 06, ahí está, y aquí me pide el ángulo de elevación. Entonces, si yo conozco un ángulo de máscara de elevación promedio, tomando en cuenta los obstáculos que tiene en ese lugar, que lo llamamos multicaminos, yo puedo colocarlo aquí el valor que en su momento yo he ido a hacer la observación o el análisis. Entonces, no sé, como ejemplo voy a ponerle 15 grados de promedio, y voy a ver aquí cuántos satélites tengo de cada una de estas constelaciones: GPS, GLONASS, Beidou y Galileo. Ya, entonces, importante aquí la elevación de la máscara, y luego las constelaciones, ¿no? Si va a trabajar con todas estas, eso tendría que conocer el tema del equipo, cuántas constelaciones recibe o registra el equipo que va a utilizar, porque hay equipos que trabajan solamente GPS con GLONASS o Galileo, hay equipos que ya están con las 4 constelaciones, o sea, ya reciben señal de las 4 constelaciones o registran señal de las 4 constelaciones. Eso es importante conocer. Y le voy a decir crear. Ya conociendo estos datos de aquí, bueno, acá hay un error, el tema del tiempo. A ver,
exactamente a las 6. A ver. Entonces acá vamos a ponerle las 18 horas. Ahora sí. Le decimos crea. Y se acaba de crear aquí este tema de predicción, y aquí es donde ya el programa me está dando el número, bueno, las constelaciones, las 4 constelaciones que los marqué. Me va a dar un tema de visualización de los satélites que tengo para ese horario. Me está dando más o menos el tema de los DOP, cómo va a estar la dilución de la precisión, ahí está, para ese horario. El tema del G2, del P2, del H2 y del B2, ¿no? Ya tengo ahí el tema de los DOPs, el tema de la elevación de la máscara, el comportamiento de cada uno de estos satélites, el tema de los azimut de estos satélites, ¿no? Y el Kiki Plot, bueno, es la vista en el cielo. En ese horario aquí tengo yo los movimientos de cada satélite. Entonces ya yo tengo una visualización de cómo se van a comportar los satélites, cuántos satélites tengo disponibles. Lo que a mí más me interesa es el tema de los DOP, porque para poder controlar la precisión de una medición GNSS es en función de estos parámetros de los DOP. Entonces, según para redes geodésicas, el DOP máximo es de 4 y un DOP bueno debería estar más o menos redondeando los 2, ¿no? Eso es lo que tengo que cuidar. Entonces aquí tengo, están por abajo de los 2, o sea, está muy bueno el DOP para ese horario, y estos 2 evidentemente puede cambiar, ya puede cambiar en función de la ubicación del punto, evidentemente. Entonces es muy importante, muy interesante este tema de las gráficas, los satélites, la visibilidad de los satélites, cuántos satélites tengo visible, satélites, evidentemente que estas líneas de tiempo lo más ideal que sean completas a un 100%. Si estas líneas que ven ahí media entrecortadas es porque hasta ahí el satélite aparece y luego desaparece, ¿no? Y como les digo, ¿no? El tema de los DOP es lo que más debo controlar para ese horario de medición que estoy poniendo desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Y luego esto yo puedo sacarle un reporte para justificar mi trabajo, mi planificación. Yo puedo sacar un reporte aquí donde dice report, ya va a salir aquí el reporte. Esto lo pueden guardar en un PDF y pueden adjuntar al informe que luego se realiza de repente, ¿no? Ahí está el punto donde estoy haciendo la planificación, ahí están sus coordenadas de ese punto, la elevación de la máscara con la cual yo estoy analizándolo, el sistema de constelaciones, 4 sistemas aquí, y aquí viene la gráfica de los satélites, el número de satélites, el tema de los azimut de cada satélite, la elevación de la máscara de cada satélite que no va a superar más de 90, el tema de los DOP, la geometría de los satélites, cómo se está comportando mediante el tiempo, y aquí esto me indica el DOP más alto que tenemos más o menos está redondeando cercano a 2,5, y la vista de los satélites en el cielo, cómo se comportan o cómo hacen ese movimiento, y aquí está el número de satélites que tengo por cada constelación, ¿no? Por cada constelación. Entonces esto es muy importante, esto pueden tenerlo
como una justificación de planificación. Acá él sabe, le dan guardar, tiene estos dos formatos, HTML o como un PDF, le dan guardar. Eso es muy interesante, muy importante. A mí me gusta mucho este programa que tiene ese tipo de planificación, ¿no? El TBC, el Trimble Business Center, también tiene esta herramienta. Y eso ustedes pueden hacer o se puede realizar para cada punto, no necesariamente por este punto. Se pueden marcar el siguiente punto, el otro punto y el otro punto, y así van planificando o haciendo su planificación para cada uno de ellos. Luego viene otro tema interesante también sobre el tema de las efemérides, que el programa tiene para hacer la descarga de estas efemérides ultra rápidas y las efemérides precisas. Bueno, en algún momento hablé de que las efemérides precisas están después de 15 días del día de la época o de la fecha del día que se hizo el trabajo. Desde ahí ustedes pueden contar 15 días para poder obtener estas efemérides precisas. Yo voy a descargar, por ejemplo, para el siguiente video, vamos a hacer un poco proceso y cómo lo utilizamos. Selecciono acá en efemérides, ahora esta pestaña, y aquí se me activa una opción que dice Download. Voy a entrar aquí y aquí yo voy a descargar las efemérides de las fechas que corresponden. Por ejemplo, se ha hecho un trabajo el día sábado 16. Ya, estas efemérides normalmente se lo descarga un día antes, es decir, desde la fecha 15, ya, y un día después a la fecha 17. Voy a descargar efemérides precisas. Si no encuentra efemérides precisas, el programa no importa, no los va a descargar, los va a descargar directamente las ultra rápidas o las rápidas o las que encuentre. Ok, acá simplemente lo dejo tal como está. Voy a colocar aquí una altura promedio más o menos del lugar, unos 400 de altura sobre el nivel del mar. Estamos. Y latitud, la longitud, estas son las coordenadas. No me interesa tanto esto en realidad, lo que sí me interesa es la fecha, y le voy a decir Start y vamos a esperar. Aquí está, ya el programa ha encontrado estas efemérides y va a empezar la descarga. Entonces no son efemérides precisas. Aquí cuando son efemérides precisas sale efemérides finales. Aquí está saliendo efemérides rápidas. Las finales o las efemérides precisas están con una extensión de IGS. Entonces está descargando las que encontró en el periodo de este tiempo que estoy marcando, la fecha 15 hasta la fecha 17. Ya, y una vez termina la descarga, ahí está, ya terminó, y aquí están las efemérides de esas fechas, ¿no? Más o menos en ese lapso, en ese rango de tiempo. Entonces estas ya yo los puedo utilizar ya en el proceso. De igual manera también hay una opción acá, el tema de los modelos ionosféricos, pero bueno, acá no me permite hacer la descarga. Lo que más me interesa sí son el tema de las efemérides. Estas efemérides me ayudan de alguna manera a obtener o a tener mayor precisión. Hacen una corrección, la ubicación exacta de cada satélite. Para eso es la función que cumple estas efemérides, pero se las utiliza en distancias mayores a 30 kilómetros. Es decir, si desde tu base hasta tu rover tienes esa distancia mayor o igual a 30 kilómetros, puedes ya utilizar estas efemérides. Pero si son menores, hablemos de 20 kilómetros, 15 kilómetros, 10 kilómetros, 5 kilómetros, pues no es necesario descargarlos estas efemérides. Pero por algunos motivos, razones, el trabajo que vayas a realizar para alguna institución
institución, o para alguna empresa o para algún municipio, pues no está de más descargarlos esto y de alguna manera tener, o es como un respaldo que tu proceso corresponde con todas las especificaciones técnicas o características que se debería de presentar o que se debería de realizar en un diseño geométrico de redes geodésicas GNSS. En este caso estamos hablando de diseños de redes geodésicas GNSS. Es bueno tener esta información ya, aunque hay otras páginas que también se puede descargar, pero ya el programa aquí me ayuda, me facilita a descargarlo de manera automática. Pues bien, eso es en cuanto a planificación, eso es en cuanto a la descarga de estos datos. Ya, y estos datos lo descarga, aquí están, aquí hay una carpetita y lo descarga directamente aquí donde lo hemos direccionado el proyecto del proceso, directamente ahí me lo direcciona. Entonces ya no hay tanto misterio en buscarlo, ubicarlo, ya está directamente en una carpeta import data. Ahí fue donde los guarda estas imágenes, que las pueden copiar y se puede utilizar también quizás en otro programa, en todo caso si se quieren hacer el postproceso, ¿no? Bien, espero haberlos ayudado con esto de planificación GNSS. Ya luego viene el tema de los cálculos de los tiempos de observación después de hacer este diseño de la red o esta configuración geométrica. Pues en función ahora a esa planificación ya yo puedo empezar a determinar mis tiempos de observación de esos puntos a medir, ¿no? Bien, aquí voy a cortar el video, luego seguiremos con el siguiente video que será el postproceso.